Y bueno, vamos a resolver esta duda que me dice calcular la derivada de la función y miren esta función que tenemos aquí. Es una derivada extremadamente directa. Bueno, no tan literalmente directa, pero sí bastante rápida, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula de derivación vamos a utilizar? Recordemos la fórmula de derivación de la derivada de e a la u respecto de x. Va a ser igual a e a la u por la derivada de u respecto de x. ¿Por qué no estamos utilizando la otra fórmula de la derivada de e a la x respecto de x es igual a e a la x? Porque no es una x lineal a lo que está siendo elevado, ¿no? De hecho está siendo elevado a una función trigonométrica. Así que vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, esto me va a quedar como la derivada de e a la seno de x respecto de x. Esto va a ser igual a e a la u por la derivada de u respecto de x, o sea, e a la seno de x, ¿verdad? Por la derivada del seno de x respecto de x. Esto va a ser igual a e a la seno de x por la derivada del seno de x respecto de x. La derivada del seno de x respecto de x es una derivada completamente directa que me dice que la derivada del seno de x respecto de x va a ser igual únicamente al coseno de x. Entonces va a ser e a la seno de x por el coseno de x. Esto va a ser igual a, acomodando, me quedaría como el coseno de x que va a multiplicar a e a la seno de x. Y este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el síndrome que me dice determinar la cuarta derivada de la función y me dan esta función que tenemos aquí. Bueno, no se espanten, lo único que tengo que hacer es derivar esta función y después de haberla derivado, tengo que derivar la derivada de eso y después otra vez la derivada de eso y otra vez la derivada de eso. Es decir, tengo que derivar 4 veces esta función, esa es la cuarta derivada, ¿no? Entonces vamos a derivar primero esta función. Me dice que es la derivada de x cúbica más 3x cuadrada menos 12x más pi respecto de x. Perfecto, ahí está. Entonces decimos que vamos a utilizar primero la propiedad de las derivadas que me dice que la derivada de u más v respecto de x va a ser igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a la derivada de x cúbica respecto de x más la derivada de 3x cuadrada respecto de x más la derivada de menos 2x respecto de x más la derivada de pi respecto de x. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para esta ya la derivada es completamente directa, x a una potencia. Entonces, para esta derivada yo voy a utilizar la fórmula de derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Entonces voy a utilizar esa fórmula aquí. Para esta y esta derivada voy a utilizar primero la propiedad que me dice que la derivada de una constante por una función respecto de x va a ser igual a la constante por la derivada de la función respecto de x. Y para esta derivada, como no contiene ni una sola x la función, va a ser la derivada de una constante, que me dice que la derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. Entonces vamos a derivarlo, ¿no? Esto me va a quedar como la derivada de x cúbica respecto de x. Utilizamos esa fórmula de derivación y sería 3 a la x, 3x a la 3 menos 1, perdón, más, vamos a sacar la constante de la derivada. Recuerden, lo que es constante es todo lo que no tenga una x. En este caso va a ser el 3. Entonces sería 3 por la derivada de x cuadrada respecto de x. Aquí vamos a sacar menos 2 por la derivada de x respecto de x, más la derivada de pi respecto de x, que ya habíamos dicho que la derivada de una constante, entonces se hace 0. Esto va a ser igual a 3x a la 3 menos 1, serían 2 más 3 por la derivada de x cuadrada respecto de x. Esto va a ser la derivada de una potencia. Entonces me quedaría como 2x a la 2 menos 1 menos 2 por la derivada de x respecto de x. Esa fórmula de derivación no la he puesto, así que la voy a poner. La derivada de x respecto de x es igual a 1. Entonces sería menos 2 que va a multiplicar a 1 más el 0, que ya no es necesario sumarlo, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 3x cuadrada más 3 por 2 son 6x a la 2 menos 1, pues nada más sería 1, ya no es necesario ponerlo. Menos 2 por 1 son 2, perfecto. Y esto sería la primera derivada de esta función, la primera derivada. Entonces vamos a volver a derivar esto que tenemos aquí. Entonces pues vamos a borrar todo esto, ¿no? Vamos a borrarlo y me quedaría como
la derivada de 3x cuadrada más 6x menos 2 respecto de x. Entonces vamos a empezar a derivar. Esto ya es la primera derivada, ¿no? Es más, vamos a anotarlo. Vamos a tener que f' de x va a ser igual a 3x cuadrada más 6x menos 2. Yo sé que muchos de ustedes pueden hacer estas derivadas de manera directa. Es más, no se tarda ni un minuto derivando, la verdad. Pero yo estoy poniendo absolutamente todas las fórmulas, por muy básicas que sean. Entonces, pues no pasa absolutamente nada. Esto va a ser igual a, aplicando esta propiedad, voy a tener que es la derivada de 3x cuadrada respecto de x, más la derivada de 6x respecto de x, más la derivada de menos 2 respecto de x. Ahora, para esta y esta derivada voy a aplicar primero esta propiedad. Para esta derivada es la derivada de una constante porque no hay ni una sola x, entonces sería 0. Vamos a empezar. Esto va a ser igual a 3 por la derivada de x cuadrada respecto de x, más 6 por la derivada de x respecto de x, más la derivada de una constante, ya sería 0. Esto va a ser igual a 3 por la derivada de x cuadrada respecto de x, es x a una potencia, entonces serían únicamente 2x a la 2 menos 1, ¿verdad? Que va más 6 por la derivada de x respecto de x, la derivada de x respecto de x ya vimos que es 1, entonces sería 6 por 1, más 0, ya no es necesario ponerlo. Esto va a ser igual a 3 por 2 son 6x, a la 2 menos 1 es 1, ya no es necesario ponerlo, más 6, ¿verdad? 6 por 1 son 6. Entonces, esta sería la segunda derivada. Me quedaría que f' de x va a ser igual a 6x más 6. Ahora, vamos a tener que volver a derivar esto, porque me están pidiendo la cuarta derivada. Entonces, vamos a volverlo a derivar. Me quedaría como... épale, ¿a dónde vas, perro? Me quedaría como la derivada de 6x más 6 respecto de x. Esto va a ser igual a, primero aplico esta propiedad y me quedaría como la derivada de 6x respecto de x más la derivada de 6 respecto de x. Esto va a ser igual a, aquí aplico esta propiedad y me dice que sería 6 por la derivada de x respecto de x más la derivada de 6 respecto de x es la derivada de una constante, entonces se hace 0, ¿verdad? Más 0. Esto va a ser igual a 6 por la derivada de x respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de x respecto de x? Ahí está la fórmula, es 1 más el 0, que ya no es necesario ponerlo, y esto va a ser igual a 6. Entonces decimos que la f' de x va a ser igual a 6 únicamente. Y pues ya la cuarta derivada sería 0, pero pues vamos a hacerlo, ¿no? Nomás para ver los mamones y para que el video dure más, ¿no? Entonces sería la derivada de 6 respecto de x va a ser igual a la derivada de una constante respecto de x, esto es 0. Así que decimos que la f' de x va a ser igual a 0. Y el resultado de este problema pues precisamente sería este, que es 0. Y bueno, vamos a resolver siempre la camisa determinada la derivada de la función y vean esta función que tenemos aquí. Bueno, en este caso sí tenemos un producto de funciones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una función polinomial y aquí tenemos una función logarítmica. Entonces vamos a utilizar la fórmula de derivada del producto de funciones que me dice que la derivada de f de x por g de x respecto de x va a ser igual a f de x por la derivada de g de x respecto de x más g de x por la derivada de f de x respecto de x. Ahí está. Entonces vamos a identificar qué es f de x y qué es g de x. En este caso esto es f de x y esto va a ser g de x. Así que vamos a pasarle la notación bonita. Me quedaría la derivada de x cuadrada por el logaritmo natural de x cuadrada respecto de x. Esto va a ser igual a f de x por la derivada de g de x, o sea, x cuadrada por la derivada del logaritmo natural de x cuadrada respecto de x, más g de x, que es el logaritmo natural de x cuadrada por la derivada de x cuadrada respecto de x. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a x cuadrada, que va a multiplicar la derivada del logaritmo natural de x cuadrada respecto de x. Esta fórmula de derivación va a ser la que me dice que la derivada del logaritmo natural de u respecto de x va a ser igual a 1 entre u por la derivada de u respecto de x.
¿Por qué no estoy utilizando la otra fórmula del logaritmo natural? Porque la derivada del logaritmo natural de x respecto de x va a ser igual a 1 entre x. Repito una vez más, porque la x en el argumento del logaritmo no es lineal. Entonces vamos a tener que aplicar esta fórmula. Me quedaría como, en este caso, que es u pues es x cuadrada. Entonces decimos que esto me quedaría como 1 entre x cuadrada por la derivada de x cuadrada respecto de x, más el logaritmo natural de x cuadrada por la derivada de x cuadrada respecto de x. Esta es la derivada de x a una potencia, bastante sencilla, y decimos que la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Entonces voy a multiplicarlo por 2x a la 2 menos 1. ¡Ay, está bien delicioso! Esto va a ser igual a x cuadrada, que va a multiplicar a 1 entre x cuadrada por la derivada de x cuadrada respecto de x. Es igual x a una potencia, y de hecho me da exactamente esto mismo. Me quedaría como 2x a la 2 menos 1, ¿verdad? A la 2 menos 1, no se ve bien ese 1, ahí está, perfecto. Más el logaritmo natural de x cuadrada por 2x a la 2 menos 1 sería 2x a la 1, que ya no es necesario ponerlo, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a, no sé si me quepa en ese espacio, serían x cuadrada por 1 entre x cuadrada por 2 a la 2x a la 2 menos 1, que sería 2x a la 1, que no es necesario ponerlo. Que va a multiplicar a, ¿no es cierto?, más el logaritmo natural de x cuadrada por 2x nada más. Ahí está, sí me cupo. Esto va a ser igual a, aplicamos multiplicación de fracciones aquí. Recuerden que esto tiene un 1, esto también tiene un 1, y decimos numerador por numerador por numerador, denominador por denominador por denominador. Entonces serían x cuadrado por 1, serían x cuadrada por 2x. Voy a dejarlo indicado. Entonces serían x cuadrada por 2x entre 1 por x cuadrada es x cuadrada por 1 es x cuadrada. Lo dejé indicado para cancelarlo. Más aquí acomodo, primero voy a poner 2x, que va a multiplicar al logaritmo natural de x cuadrada, y esto va a ser igual a esto, con esto se cancelan, y únicamente serían 2x más 2x por el logaritmo natural de x cuadrada. Y nada más para vernos bien mamones, vamos a factorizarles por factor común el 2x. Entonces serían 2x que va a multiplicar a 1 más el logaritmo natural de x cuadrada, y este sería el resultado de este problema, o este según lo que ha hecho la guía, pero pues este sería el resultado de este problema.